Son las 4:03. Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos, jóvenes, en este encuentro juvenil nacional, joven, eternamente jóvenes. Para tener un cuadro claro de la forma en que obtendremos la eterna juventud, vamos a leer en el Génesis, capítulo 32, verso 24 al 31, donde Jacob se encontró con el ángel de Jehová y recibió un cambio de nombre. Dice así: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. El encuentro de Jacob con el ángel de Jehová. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Ese encuentro de Jacob con el ángel de Jehová fue muy importante, pues de ese encuentro depende la bendición del pueblo hebreo. Jacob tenía la bendición de la primogenitura cuando se la compró a Esaú, porque la bendición de la primogenitura le otorga una doble porción al primogénito y le otorga las bendiciones de la tierra y las bendiciones del cielo también. Bendiciones materiales y bendiciones espirituales también. Y el pacto divino está con el primogénito. O sea, que el pacto de Dios es establecido con el primogénito.
Y ahora tenemos nosotros que comprender lo que significa ser un primogénito de Dios. Ahora, Jacob amaba la primogenitura, había luchado por ella desde el vientre de su madre, no la obtuvo al nacer, pero en el programa divino, Jacob era el primogénito, aunque se le adelantó a nacer Esaú. Pero Dios dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ahora Jacob le compra la primogenitura a su hermano por un plato de lentejas y luego más adelante logra que su padre Isaac hable la bendición de la primogenitura, bendiciéndolo y estableciéndose así, por palabra hablada de Dios, a través de la boca de Dios, el profeta Isaac, estableciéndose así la bendición de la primogenitura sobre Jacob. Todo lo que fue hablado sobre Jacob se cumpliría sobre Jacob y su descendencia. Algunas personas no comprenden la bendición tan grande que obtuvo Jacob cuando logró que su padre lo bendijera con la bendición de la primogenitura. Y no saben la bendición tan grande que perdió Esaú cuando él vendió la primogenitura, perdió el derecho a recibir esa bendición, siendo hablada de parte de Dios a través del profeta Isaac, que era su padre. Pero no hará del Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y las cosas que Dios haría con el primogénito fueron habladas por el profeta Isaac. Esa bendición de la primogenitura estaba viniendo de Abraham a Isaac y de Isaac a Jacob. Ahora podemos ver que la bendición de la primogenitura para Jacob significaba el todo de su vida, el todo de su existencia, tanto para aquel tiempo como para toda la eternidad. Tan grande es la bendición de la primogenitura, tanto significa la bendición de la primogenitura para un primogénito. Claro que sí. Para que tengamos una idea bastante clara de lo que significó esta bendición de la primogenitura, veamos lo siguiente. La bendición de la primogenitura otorgaba un territorio para el primogénito y su descendencia. Y ese territorio era la tierra de Israel, o sea, la tierra donde moró Abraham, Isaac, Jacob, y también moraba Esaú, antes de Jacob irse hacia Padán Aram. Ahora, el territorio que Dios le daría a la descendencia de Abraham por heredad llevaría el nombre de ese primogénito, hijo de Isaac. Y la tierra que Dios le daría como heredad a Abraham y a su descendencia llevaría el nombre
de uno de los hijos, de uno de la descendencia de Abraham. Si Esaú no pierde la bendición de la primogenitura, el territorio de Israel, ¿de qué nombre tendría? Tendría el nombre de Esaú. Se llamaría o Esaú o Moab o Edom, corrijo, Edom o Esaú, pero se llama en la actualidad Israel. ¿Por qué? Porque Jacob recibió la bendición de la primogenitura. ¿Y quiénes hubieran vivido en la tierra de Israel si Esaú no pierde la bendición de la primogenitura? Pues la descendencia de Esaú. O sea, que el territorio de Israel en la actualidad no sería el territorio de los israelitas, sino de los descendientes de Esaú. ¿Y qué más hay en esa bendición? El templo estaba establecido en el programa de Dios para ser colocado en la tierra de Israel, en la tierra prometida, en la ciudad de Jerusalén. Y allí fue establecido el templo, construido por Salomón. Si Jacob no obtiene esa bendición de la primogenitura, el templo no lo hubiera construido Salomón, lo hubiera construido un descendiente de Saúl. Y Dios hubiera habitado en ese templo, porque sería el templo de Dios, pero en medio de la descendencia de Esaú y no de la descendencia de Israel. Pero por causa de la bendición de la primogenitura, el templo fue establecido en la tierra de Israel, en Jerusalén, construido por un descendiente de Jacob, o sea, de Israel. ¿Y saben ustedes que los reyes David y Salomón no hubieran reinado en Israel, sino que hubieran reinado en Israel reyes descendientes de Esaú? Y otra cosa muy importante, la promesa del Génesis 3:15, que la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la simiente de la serpiente, heriría en la cabeza a la serpiente, o sea, al diablo. Esa simiente de la mujer, que es el Mesías, el Cristo, no hubiera venido por medio de los hebreos, no hubiera venido por medio de una mujer hebrea, como lo fue María, no hubiera venido por una descendiente del rey David, hubiera venido por medio de una descendiente de Esaú. O sea que el Mesías hubiera sido descendiente, según la carne, de Esaú y no de Israel. ¿Ven todas las grandes bendiciones que hay en la bendición de la primogenitura? Hay personas que no saben las grandes bendiciones de Dios que hay en la primogenitura
y no aprecian la bendición de Dios y no saben las bendiciones tan grandes que Dios tiene para cada uno de sus hijos primogénitos, y piensan que es un asunto de uno meterse a una religión, pero eso no es así. Es colocarse en la palabra de Dios correspondiente para el tiempo en que uno vive y escuchar esa palabra de Dios que trae la bendición de la primogenitura para el día en que uno está viviendo. Si no recibe esa palabra, no podrá recibir las bendiciones de Dios, las bendiciones contenidas en la primogenitura. Ahora podemos ver que la cosa es más en serio, más seria de lo que nosotros nos imaginábamos. La cosa es más seria de lo que nosotros nos imaginábamos, porque de esa bendición depende toda la eternidad para cada hijo y para cada hija de Dios. Ahora esa bendición de la primogenitura la obtuvo Jacob. La obtuvo siendo hablada por un profeta, por Isaac, que era la boca de Dios para ese momento, como lo había sido Abraham el profeta y patriarca. Y después vendría a ser la boca de Dios Jacob, o sea Israel. Ahora encontramos que Jacob fue al territorio de Padán Aram, pues su hermano había dicho que lo iba a matar cuando su padre Isaac muriera, porque le había quitado la bendición de la primogenitura. Lo había suplantado ya 2 veces, comprándole la primogenitura por un plato de lentejas, lo cual fue un buen negocio para Jacob y la descendencia de Jacob. Y luego, llevándole comida a su padre, logró que su padre le echara la bendición de la primogenitura, siendo hablada por palabra de Dios. Y lo que es hablado por palabra de Dios permanece para siempre, y hace aquello que es hablado, o sea que se materializa lo que fue hablado, porque esa es una palabra creadora de Dios. Ahora vean donde Dios coloca su palabra creadora: en la boca de sus profetas. Por eso podemos ver a través de la historia bíblica que profetas de Dios trajeron plagas sobre la tierra, como lo hizo Moisés sobre el imperio del faraón, y también el profeta Josué mandó a parar el sol y la luna y se pararon, porque para esa palabra creadora no hay nada imposible. Por esa palabra creadora fueron hechas todas las cosas y es la que sustenta todas las cosas. Por lo tanto, puede ordenar a la creación que haga tal cosa y es hecha. Cristo le dijo a la higuera: nunca más nazca fruto de ti, ni coma nadie más fruto de ti. Y la higuera se secó de sus raíces hacia arriba. Sus discípulos le preguntan a Jesús, o le dicen a Jesús: mira la higuera, la que maldijiste, se secó. Y Cristo le dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada será imposible. O sea,
que no solo lo de la higuera, sino que no hay nada imposible para los que tienen fe. Y fe es de revelación. Cristo está hablando ahí del poder de la palabra creadora, siendo hablada por un hombre, por un profeta, lo cual él mostró en su ministerio terrenal, en su primera venida. Era el verbo hecho carne, manifestando la palabra creadora, y esa palabra creadora, materializándose en lo que era dicho. Parcialmente, los profetas de Dios habían sido usados por Dios con esa palabra creadora, colocada en la boca de ellos y produciendo aquello que era hablado. El profeta Elías decía: descienda fuego del cielo, y descendía fuego del cielo. El profeta Elías con su manto hirió el Jordán y se abrió el Jordán. Podemos ver que también cuando los sacerdotes iban con el arca del pacto para pasar al otro lado del Jordán, a la tierra prometida, cuando pisaron o tocaron agua en la orilla del Jordán, el Jordán se abrió. Ahí estaba la palabra, estaba el arca del pacto, y dentro del arca del pacto estaba la palabra, las tablas de la ley, y estaba también el maná en una vasija de oro, y también estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, estaban los dos querubines de oro y la presencia de Dios en medio de los dos querubines de oro. A la presencia de Jehová se abrió el Jordán, porque la presencia de Dios, todas las cosas se hacen posibles. Con la presencia de Dios manifestada, el Jordán se abrió. También encontramos que con la presencia de Dios manifestada en la columna de fuego se había abierto el mar rojo y pasó el pueblo hebreo en seco. Ahora, con la entrada del pueblo hebreo al Jordán en seco, es la segunda vez que se abren las aguas para el pueblo hebreo pasar. Encontramos que para salir de Egipto se abrió el Jordán y pasaron en seco. Esto sucedió cuando la presencia de Dios estuvo manifestada frente al Jordán, o frente al Mar Rojo. Y después, para entrar a la tierra prometida, se abrieron las aguas del Jordán a la presencia de Dios, que estaba sobre la arca del pacto, en medio de los dos querubines de oro, y el pueblo hebreo pasó en seco a la tierra prometida, a la presencia de Dios. Aún tiembla la tierra, a la presencia de Dios tembló el Sinaí, a la presencia de Dios se abrió el mar rojo y el Jordán también. ¿Qué vistes tú? Dice la palabra de Dios: al mar rojo y al Jordán. ¿Qué vio el mar rojo y qué vio el Jordán? La presencia de Dios manifestada en medio de su pueblo Israel. En el cumplimiento de la promesa dada a Abraham de la liberación del pueblo hebreo y de la entrada a la tierra prometida del pueblo hebreo. ¿Y esto por qué?
porque Jacob tenía la bendición de la primogenitura. Miren todas las maravillas que Dios hace con el que tiene la bendición de la primogenitura. La bendición de la primogenitura pasó de Jacob al pueblo hebreo. Y por eso la Escritura nos dice: Jacob es mi primogénito, es mi hijo. El pueblo hebreo es la única nación que es llamada la nación primogénita de Dios. Las demás naciones no tienen ese título de hijo primogénito delante de Dios. Por lo tanto, las bendiciones de Dios para el pueblo hebreo como nación incluyen las profecías mesiánicas y el establecimiento del reino de Cristo como hijo de David sobre el pueblo hebreo, sentándose en el trono de David. Miren todas las bendiciones que estaban en la bendición de la primogenitura, bendición que menospreció Esaú, y después, llorando con lágrimas, quiso recuperar esa bendición y no la pudo recuperar. Todavía están luchando por la bendición de la primogenitura los descendientes de Esaú, y están luchando por la tierra de Israel, por la bendición de la primogenitura, con todo lo que conlleva esa bendición. Pertenece al pueblo hebreo como nación. El reino de Cristo será establecido en medio de la nación hebrea. En Jerusalén será su trono, será el trono de David, sobre el cual él se sentará. Y ahora el pueblo hebreo tendrá el templo de Dios en medio de él. No el templo que construyó Salomón, ni el que construyó Zorobabel, ni el que construyó el rey Herodes. Todos esos templos son tipos y figuras del templo eterno que Dios tendrá, el cual es un templo no hecho de piedras literales, sino de piedras vivas. Y esas piedras vivas son los hijos e hijas de Dios, los escogidos de Dios, los primogénitos escritos en el cielo desde antes de la fundación del mundo, los cuales vienen a la tierra, y en el tiempo en que viven en la tierra reciben a Cristo como su Salvador y reciben su Espíritu Santo y vienen a formar parte de ese templo espiritual del Señor Jesucristo, que es su iglesia, el nuevo templo que sería construido por el descendiente de David, el renuevo de David, el príncipe que le construiría un templo para Dios. Cristo dijo del templo que estaba en Israel en el tiempo de su ministerio, templo que había construido el rey Herodes. Cristo dijo que no quedaría piedra sobre piedra, que no sería derribada. Con esto, Cristo está mostrando que viene un nuevo templo para el pueblo hebreo. Ese nuevo templo es la iglesia del Señor Jesucristo, la cual estará en medio del pueblo hebreo durante el reino milenial. Ese es el templo de Dios, para morada de Dios en Espíritu Santo. Y en ese templo estará manifestada la gloria de Dios
en toda su plenitud. Ahora Jesucristo ha estado construyendo ese templo. Comenzó en la tierra de Israel, continuó en Asia Menor, luego pasó a Europa y luego pasó a Norteamérica, llamando y juntando esas piedras vivas con las cuales Él formaría ese templo espiritual. Construyó el lugar santo con piedras vivas de Asia Menor, de Europa y de Norteamérica. Pero un templo no está completo, por lo tanto no es un templo perfecto, sino tiene lugar santísimo, que es el lugar para morada de Dios y para ser manifestado Dios en ese lugar y hablarle al pueblo hebreo. Como dice Dios en el Éxodo capítulo 25, verso 19 al 22, le dice Dios a Moisés, vamos a ver, tenemos que comenzar un poquito antes. Verso 16 dice, y pondrás el arca del testimonio que yo te daré. O sea, y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré, y eras un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿De dónde Dios le hablaría a Moisés? De sobre el propiciatorio, de medio de los 2 querubines de oro. Todo lo que Dios le mandaría para el pueblo hebreo. De ahí saldría la palabra de Dios para el pueblo hebreo. De sobre el propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto, en donde estaba la presencia de Dios, la Shequina. Donde está la presencia de Dios, la Shequina, la columna de fuego, de ahí sale la palabra de Dios para el pueblo. Porque ahí está la presencia de Dios manifestada. Ahora, para el pueblo hebreo, saldrá la palabra de Dios en el día postrero,
del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, de sobre el propiciatorio, de medio de los dos querubines de oro que representan los ministerios de Moisés y Elías. También en el templo que hizo Salomón, construyó dos querubines de madera de olivo gigantes y los cubrió de oro y los colocó en el lugar santísimo a cada lado del arca del pacto, y eso da testimonio de los dos olivos en el lugar santísimo a cada lado del arca del pacto. Y esos son los ministerios de Moisés y Elías en el templo de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, en el lugar santísimo, en medio de los seres humanos. Ahora, el Espíritu Santo, que es Jesucristo en espíritu, voló o viajó de Norteamérica a la América Latina y al Caribe para llamar y juntar a sus escogidos latinoamericanos y caribeños. ¿Y dónde los va a colocar? En la primera edad, ya esa pasó. En la segunda edad, ya esa pasó. En la tercera edad, ya esa pasó. En la cuarta edad, ya esa pasó. En la quinta edad, ya esa pasó. En la sexta edad, ya esa pasó. En la séptima edad, ya esa pasó también. Y esas 7 edades componen el lugar santo del templo espiritual de Cristo. Y ahora, ¿dónde va a colocar a los latinoamericanos caribeños que está llamando en este día postrero? Porque los tiene que colocar en su templo. ¿En qué parte del templo los colocará? Con ellos construirá el lugar santísimo de su templo espiritual. Y así como el lugar santísimo estaba para el occidente, o sea el oeste, en la construcción del templo espiritual de Cristo, encontramos que Cristo ha venido desde el este rumbo al oeste construyendo su templo espiritual. Comenzó allá en el este, en la tierra de Israel, pasó a Asia Menor, después a Europa, después a Norteamérica y ahora a la América Latina y al Caribe. La América Latina y el Caribe está en el occidente, en la tierra de América, y por consiguiente la venida del Hijo del Hombre como el relámpago resplandeciendo en el occidente se convierte en una realidad en el día postrero para los latinoamericanos y caribeños. Miren para el territorio en que está la venida del Hijo del Hombre, para el territorio del occidente, y viene con sus ángeles en el día postrero, o sea con los ministerios de Moisés y Elías. Jesucristo en el día postrero viene el Espíritu Santo a la América Latina y al Caribe, donde envía su ángel mensajero y lo unge con su Espíritu Santo y manifiesta en él los ministerios de Moisés y Elías y el ministerio de Jesucristo también en el día postrero. 3 grandes ministerios prometidos para ser manifestados en el día postrero
el ministerio de Jesús por segunda vez, el ministerio de Moisés por segunda vez y el ministerio de Elías por quinta vez. Esos son los ministerios para ser manifestados en la venida del Hijo del Hombre en el día postrero, resplandeciendo como el relámpago en el occidente, donde llama y junta a sus escogidos con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino y les revela el misterio de su venida, el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, el misterio de la venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, en su obra de reclamo, en medio de los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Ahora, Jesucristo, el ángel del pacto, viene a los primogénitos de Dios, escritos en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Así como el ángel del pacto vino a Jacob, el que tenía la bendición de la primogenitura, y lo bendijo cambiándole el nombre, y eso sucedió cuando rayaba el sol. Ahí fue donde recibió la bendición del ángel de Jehová, con el cual luchó toda la noche. El ángel de Jehová, que es el Señor Jesucristo, ha estado durante toda la noche de las 7 edades de la iglesia gentil con el Israel espiritual, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y el Israel espiritual ha estado luchando toda la noche, pero la bendición la recibe cuando está rayando el alba, o sea, en la cuarta vigilia, en donde Jacob fue herido en la pierna y fue descoyuntada ahí su pierna, pero recibió la bendición del ángel de Jehová, del ángel del pacto, que es el mismo Jesucristo en su cuerpo teofánico. Jacob dijo que había obtenido la victoria, y el ángel le dijo: has luchado con los hombres y con Dios y has vencido. Y para el vencedor siempre es la bendición del ángel de Jehová, del ángel del pacto, de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, Jacob dijo, en esta ocasión, luego de obtener la victoria, dijo, le preguntó por el nombre al ángel de Jehová. El ángel de Jehová le dijo: ¿por qué preguntas por mi nombre? El nombre del ángel de Jehová, que es el nombre eterno de Dios, no había sido revelado. Moisés preguntó por ese nombre y Dios le dijo: yo soy el que soy. Y dirás al pueblo: yo soy, me he enviado a vosotros. Aquí Dios le dio a Moisés las 4 consonantes, letras consonantes, H, W, H,
Y el pueblo hebreo escuchó a Moisés diciéndole la forma en que Dios lo había llamado y lo había enviado al pueblo hebreo. Ahora el nombre de Dios nos dice el mismo Dios, el mismo ángel del pacto, en el capítulo 23 del Éxodo, verso 20 en adelante. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Perdón. Así como Jacob iba a entrar a la tierra de Israel para obtener su herencia y se encontró con el ángel de Jehová, el cual lo acompañaba siempre, lo acompañó cuando salió huyendo de su hermano, se le reveló en Betel, donde Jacob soñó con una escalera que tocaba en tierra y la parte de arriba llegaba al cielo, y vio ángeles de Dios subiendo y bajando por esa escalera, y en la parte de arriba de la escalera estaba Dios. Eso es tipo y figura de la iglesia del Señor Jesucristo, por la cual de edad en edad, de escalón en escalón, de etapa en etapa, han estado subiendo y bajando los ángeles mensajeros del Señor Jesucristo, los 7 ángeles mensajeros de Jesucristo. Pero en la cima, en la edad de la piedra angular, estará Dios, estará Jesucristo sentado en su trono, estará Jesucristo en la edad de la piedra angular, velado y revelado a través de carne humana por medio de su ángel mensajero. Ese será el trono humano donde Jesucristo estará manifestado como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. En los 7 ángeles mensajeros, Jesucristo estuvo manifestado, y esos mensajeros fueron un templo, un trono de misericordia para las 7 edades de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero ahora Cristo estará en su trono humano para, por medio de esa manifestación, revelarse a su iglesia y llamar a sus escogidos a subir a la edad del trono, la edad de la piedra angular. Y así Cristo, desde su trono y por medio de su trono, hablarle a su iglesia, a sus escogidos, todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero, porque la voz de Cristo saldrá desde su trono en el día postrero, así como en el lugar santísimo encontramos la presencia de Dios en esa columna de fuego sobre el propiciatorio, en medio de los 2 querubines de oro, y de ahí salía la voz de Dios, la palabra de Dios para Moisés, para el pueblo hebreo, para que Moisés se la hablara al pueblo hebreo. De ahí sale la palabra de Dios para el pueblo hebreo, el mensaje de Dios para el pueblo hebreo. En el día postrero saldrá del lugar santísimo, del templo espiritual de Cristo, de en medio de los ministerios de los 2 olivos,
y 2 candeleros, que son los ministerios de Moisés y Elías, representados en los 2 olivos y en los 2 querubines de oro que están sobre su propiciatorio. Y eso es lo mismo que Dios en la cima de la escalera, hablándole a Jacob. Desde la cima de la escalera fue que Dios le habló a Jacob, y desde la cima de la escalera, o sea, desde la cima de la iglesia del Señor Jesucristo, desde la edad de la piedra angular, es que Jesucristo le hablará al pueblo hebreo por medio de su ángel mensajero, donde colocará y manifestará los ministerios de Moisés y Elías, porque los ministerios de Moisés y Elías llamarán al pueblo hebreo y los juntarán 12,000 de cada tribu, y serán sellados con el sello del Dios vivo. Serán sellados en sus frentes y tendrán el nombre eterno del Cordero y el nombre eterno de Dios escrito en sus frentes. O sea que tendrán la revelación del nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo. Y esto es para el día postrero, para la 4ª vigilia, en donde encontramos al ángel de Jehová bendiciendo a Jacob, luego que pasó toda la noche luchando con Jacob y Jacob luchando con el ángel. Al rayar el alba, vino la bendición para Jacob. Y al rayar el alba de un nuevo día dispensacional y verse la luz de un nuevo día dispensacional surgiendo, es el momento para la bendición del Jacob espiritual, que es la iglesia del Señor Jesucristo, para ser transformados y raptados en el día postrero. Y para la bendición para el pueblo hebreo, para el Israel terrenal, venir, ser manifestada y ser llamados y juntados 144,000 hebreos, como está escrito en la palabra de Dios. San Pablo, hablando de esta promesa, nos dice en Romanos capítulo 11, verso 25 en adelante: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, hasta que haya entrado hasta el último escogido de los miembros del cuerpo místico de Cristo. ¿Y dónde y cuándo entran los últimos escogidos? En el día postrero. ¿En qué territorio? En la América Latina y el Caribe, que es el territorio en el cual Dios llama y junta a sus escogidos para completar su cuerpo místico de creyentes. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad,
y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones de Dios y el llamamiento de Dios. Por causa de los padres, Abraham, Isaac y Jacob, son muy amados los hebreos, pero son enemigos de Cristo y del Evangelio. Persiguieron a Cristo y pidieron su muerte por mano del Imperio Romano, y murió Cristo en la cruz del Calvario. Luego persiguieron a la iglesia del Señor Jesucristo desde que comenzó, desde que nació el día de Pentecostés. Ahora el pueblo hebreo tiene la promesa de una restauración espiritual con el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y para eso el pueblo hebreo necesita tener un templo para acercarse a Dios, donde esté Dios manifestado, y este templo no lo tiene en la actualidad en medio del pueblo hebreo, porque donde estaba el templo está construida la mezquita de Omar, un templo de la descendencia de Abraham, pero no por medio de Jacob. Así es que no tienen un templo para acercarse a Dios, y por esa causa los juicios divinos han estado cayendo por estos 2000 años que han transcurrido sobre el pueblo hebreo. Pero si esos días no fuesen acortados, dijo Cristo, ninguna carne sería salva. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, dijo Jesucristo. Por causa de los escogidos de la iglesia del Señor Jesucristo y por causa de los escogidos del pueblo hebreo, esos días serían acortados. Y para el pueblo hebreo encontramos que esos días han sido acortados, e Israel se encuentra en su tierra esperando la venida del Mesías para ser restaurados a la relación íntima con Dios. Habrá una restauración para el pueblo hebreo, y para eso vendrá el libertador al pueblo hebreo. ¿De dónde? De Sion, porque el libertador, que es Cristo, el ángel del pacto, viene primeramente a su iglesia, que es Sion, y después de su iglesia pasa al pueblo hebreo y se revela al pueblo hebreo. Y el pueblo hebreo tendrá un templo para acercarse a Dios. Ese es el templo de Jesucristo, la iglesia del Señor Jesucristo, en donde Jesucristo estaría velado y revelado en el día postrero, en el lugar santísimo de su templo espiritual. Estaría velado y revelado en su ángel mensajero en el día postrero, para por medio de su ángel mensajero hablarle a su iglesia gentil y luego al pueblo hebreo. La iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero recibirá la plenitud del Espíritu de Dios, recibirá la plenitud de Dios y recibirá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los que estamos vivos. Y eso es la adopción de los hijos de Dios, de los primogénitos de Dios,
para el día postrero, para luego en ese templo y por medio de ese templo la gloria de Dios ser vista, manifestada, y el pueblo hebreo ver la gloria de Dios manifestada en su templo espiritual, y el pueblo hebreo al ver la gloria de Dios manifestada en medio de los gentiles dirá: esto es lo que nosotros estamos esperando. Y Cristo les hablará con amor divino en una nueva dispensación, la dispensación del reino, en la cual les cumplirá los 3 años y medio que le faltan a la semana 70 de ser cumplidos. Y el pueblo hebreo recibirá a Cristo en su manifestación final. Y así el pueblo hebreo tendrá las bendiciones de Dios, porque se estará encontrando con el mismo ángel que se encontró Jacob en aquella noche y que le bendijo cuando rayaba el alba. El ángel del pacto, el ángel de Jehová que le apareció a Jacob, es Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿Y cómo podemos saber qué es Jesucristo? Ese ángel de Jehová o ángel del pacto, en Malaquías capítulo 3 verso 1 en adelante, nos dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, al nombre de Jesús, era el ángel de Jehová, el ángel del pacto que le había aparecido a Moisés en aquella llama de fuego, ahora cubierto de carne humana, vestido de un cuerpo humano llamado Jesús. Y ese ángel del pacto, que es Jesucristo, ha estado con su iglesia, y para el día postrero viene, como está mostrado en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante, descendiendo del cielo, envuelto en una nube. Así es como él prometió que vendría en el día postrero. Y en San Mateo capítulo 24 nos dice que será mostrada la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. El ángel del pacto, Jesucristo, viniendo a las nubes del cielo, nubes de gloria, esas nubes formadas por los ángeles de las 7 edades, y el ángel que era muy diferente a los demás. Ahí está una nube de gloria apareciendo en el cielo en febrero 28 de 1963. Ese ángel que era muy diferente a los demás es el ángel que tiene el 7º sello. Es el ángel que tiene la segunda venida de Cristo para ser cumplida en la tierra en el día postrero en carne humana. Ahora, la venida de ese ángel fuerte, la venida del ángel del pacto,
para el día postrero, velándose y revelándose en carne humana, en su ángel mensajero, será la manifestación del ángel de Jehová, del ángel del pacto de Jesucristo, para revelarse al pueblo hebreo, como se reveló a Jacob cuando ya rayaba el alba y bendijo a Jacob. Para el día postrero, cuando está rayando el alba de un nuevo día dispensacional, Jesucristo, el ángel del pacto o ángel de Jehová, viene en carne humana, en su ángel mensajero, velado y revelado, hablando a su iglesia, al Israel celestial, y dándole la bendición por la palabra hablada, esa palabra creadora, y luego le hablará esa palabra creadora de bendición al pueblo hebreo también. En el día postrero, cuando está rayando el alba del séptimo milenio, en la cuarta vigilia, ¿cómo le apareció a Jacob? O sea, como fue el momento en que bendijo a Jacob. Ahora encontramos que este ángel de Jehová, el ángel del pacto, que es Jesucristo, dice que es el que tiene el nombre de Dios. Dice en el Éxodo capítulo 23, el cual habíamos comenzado a leer hace algunos minutos atrás, dice, verso 20 en adelante: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Este ángel del pacto, que es el ángel de Jehová, que es el mismo Jehová, en su cuerpo teofánico, vino en carne humana 2000 años atrás y fue conocido como nuestro amado Señor Jesucristo. Esa fue la primera venida de Cristo, como el... Y para el día postrero, el ángel del pacto o ángel de Jehová está prometido para venir como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Por eso en Apocalipsis capítulo 10, cuando desciende del cielo, dice así, y quiero leer: vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube. ¿Cómo viene? Envuelto en una nube, vestido en una nube, desciende del cielo. O sea, que es visto en el cielo, vestido de una nube, como fue visto en febrero 28
de 1963, cuando apareció allí aquella nube, o sea, esta nube que fue tomada en fotos y fue publicada en la revista Ciencia y en la revista Life, o sea, la revista Vida. Fue publicado el artículo sobre esta nube como una nube misteriosa que apareció a 26 millas de altura con un tamaño de 30 millas de ancho por 50 millas de largo sobre los cielos de Arizona y de Nuevo México. Y a esa altura no hay humedad para formar nubes, ni hubo aviones, ni cohetes pasando en ese momento por ese lugar. Y a esa altura los aviones no vuelan. Por eso es una nube misteriosa que apareció donde no pueden aparecer nubes. Pero el misterio de esta nube consiste en que eran 8 ángeles que estaban ahí formando esa nube. Estaban en sus cuerpos teofánicos en una gran reunión. Una reunión en la cumbre, a una altura de aproximadamente 26 millas de alto. Si miramos esta foto, si la tornamos en esta forma, veremos el rostro de Cristo formado por esta nube de ángeles, formado por estos cuerpos teofánicos de estos 8 ángeles que estaban allí formando esta nube. Si ustedes se fijan bien, aquí al frente hay un resplandor. Su rostro está resplandeciendo como el sol. Un resplandor que emite esta nube hacia la tierra. Y así es como fue mostrado por Cristo la venida del Hijo del Hombre en el monte de la transfiguración, cuando su rostro resplandeció como el sol y aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Allí él les mostró la venida del Hijo del Hombre para el día postrero. Ahora vean ustedes, estaba envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. El arco iris representa el pacto divino y su rostro era como el sol. Su rostro como el sol, como fue visto en el monte de la transfiguración y como fue visto en medio de los 7 candeleros de oro en Apocalipsis capítulo 1 y verso 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Así nos dice Apocalipsis capítulo 1, verso 16. Y ahora en Apocalipsis capítulo 10 nos muestra su rostro como el sol y sus pies como columna de fuego. O sea, que sus pies son los pies de bronce ardiente como columna de fuego.
lo cual es tipo y figura de los ministerios de Moisés y Elías, que son los ministerios del juicio divino para el día postrero, conforme a Apocalipsis capítulo 11, verso 3 al 7. Ahora podemos ver que los profetas de Dios son el juicio divino. Encontramos que así fue en el tiempo del profeta Elías, en el tiempo del profeta Moisés, también fue en esa forma, en el tiempo del profeta Enoc y del profeta Noé, también fue en esa forma. Enoc dijo que el Señor vendría con sus santos millares para juzgar. Y ahora, en el tiempo de Noé, el juicio divino vino sobre la tierra. Allí estaba un profeta hablando del juicio divino que caería sobre la tierra. Y tuvo que caer conforme a la palabra de Dios por medio de su boca, el profeta Noé. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. ¿Cómo clamó? ¿Clamó como un cordero? No, sino como un león. ¿Por qué? Porque su venida para el día postrero es como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Clama con su mensaje del evangelio del reino, y así nos revela el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Ahora hemos visto que viene como león en el día postrero para manifestarse a su iglesia gentil, a sus escogidos en el día postrero, y llamarlos y juntarlos para ser preparados para nuestra transformación en este día postrero. Hemos visto el programa divino correspondiente a este día postrero, y eso es para la iglesia del Señor Jesucristo, y después para el pueblo hebreo, el encuentro de Jacob con el ángel de Jehová actualizado, y en este día postrero el encuentro de Jacob, que es Israel, que representa a la iglesia del Señor Jesucristo, y después al pueblo hebreo, porque el Israel celestial es la iglesia del Señor Jesucristo y el Israel terrenal es el pueblo hebreo. Para ambos viene el ángel de Jehová, el ángel del pacto, nuestro amado Señor Jesucristo, manifestado en el día postrero en su ángel mensajero, dándonos la bendición que necesitamos para ser transformados y raptados. ¿A quién le apareció el ángel de Jehová para cambiarle el nombre? A Jacob, que tenía la primogenitura. ¿Y a quién le aparece en el día postrero? A la iglesia del Señor Jesucristo, que tiene la primogenitura, pues son los primogénitos de Dios, escritos en el cielo desde antes de la fundación del mundo. Le tiene que aparecer primeramente al Israel celestial.
para bendecir al Israel celestial y poder ver la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos, y así entrar a la tierra prometida del nuevo cuerpo y entrar a la tierra prometida del glorioso reino milenial. Para eso es el encuentro de Jacob, de Israel, del Israel celestial y del Israel terrenal, con el ángel de Jehová, velado y revelado en su ángel mensajero en el día postrero. Siempre Él ha usado un hombre para velarse y revelarse en cada tiempo en que Él ha cumplido una edad o una dispensación. Se veló en los profetas del pasado, en Moisés y en los demás profetas dispensacionales, y también se veló en los profetas de edades, en la porción correspondiente a cada edad. Y para el día postrero tenemos la promesa de la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, del verbo que era con Dios y era Dios. Y aquel verbo se hizo carne en la persona de Jesús y estuvo entre los seres humanos, el verbo hecho carne, llevando a cabo su ministerio como Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo en la cruz del Calvario. Y para el día postrero, en Apocalipsis capítulo 19, tenemos la promesa de la venida del verbo nuevamente. Dice así, Apocalipsis capítulo 19, verso 11 en adelante. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran, había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que a ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Es la venida del Verbo en carne humana, cuando el precursor de la segunda venida de Cristo habló de este jinete que viene en este caballo blanco. En Apocalipsis 19 nos dijo, en el libro de los sellos en español, en la página 256, cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Esa es la promesa de la venida del Verbo en carne humana, la palabra de Dios encarnada en un hombre, el Verbo hecho carne en su ángel mensajero, velado y revelado a través de su ángel mensajero. Eso es Apocalipsis capítulo 19, verso 11 en adelante. Ahora podemos ver lo que estaba precursando William Marion Branham con el espíritu y virtud de Elías en este tiempo final, en el siglo XX, en el cual Dios lo envió, precursando la venida del Verbo para venir en carne humana en el ángel del Señor Jesucristo en el día postrero. Estaba precursando
a ese jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19, para en el día postrero cumplirse en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, y después el pueblo hebreo ver el cumplimiento de esta promesa y decir: esto es y este es el que nosotros estamos esperando, porque están esperando la venida del ángel del pacto en carne humana en el día postrero. Ahora, el ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo. El ángel del Señor Jesucristo es el último profeta mensajero enviado para la dispensación del reino, con el mensaje del reino, enviado a la iglesia del Señor Jesucristo y después al pueblo hebreo. Pero en su ángel mensajero estará el ángel del pacto, Jesucristo, velado y revelado en el día postrero para bendecir al Israel celestial y después al Israel terrenal. Primero, el Israel celestial, la iglesia del Señor Jesucristo, se encuentra con el ángel del pacto, el ángel de Jehová, Jesucristo, velado y revelado en carne humana, en su ángel mensajero, dándonos a conocer estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero. Y los escogidos, los primogénitos, se agarran bien de ese ángel y de ese ministerio del ángel de Jehová, de Jesucristo, a través del ángel del Señor Jesucristo, y no lo soltarán hasta que no sean transformados en este día postrero y los muertos en Cristo sean resucitados conforme la promesa de Dios para su iglesia en el día postrero. Perdón. Luego, Israel verá la venida del ángel del pacto, la venida del ángel de Jehová en carne humana, en el ángel del Señor Jesucristo, y dirá: este es al que nosotros estamos esperando, porque verán la gloria de Dios manifestada a través de carne humana, a través del ángel del Señor Jesucristo. Y así el pueblo hebreo recibirá la bendición del ángel del pacto, del ángel de Jehová, a través de carne humana, siendo hablada esa bendición para el pueblo hebreo, pero antes es hablada la bendición para la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero. El encuentro de Jacob con el ángel de Jehová para el día postrero es el encuentro de los escogidos de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo, del Israel celestial, con el ángel de Jehová manifestado en carne humana, en el ángel del Señor Jesucristo. Y para el pueblo hebreo, el encuentro de Israel con el ángel de Jehová será el encuentro de 144,000 hebreos con el ángel de Jehová manifestado en carne humana, en el ángel del Señor Jesucristo. Eso será para el pueblo hebreo y para la iglesia del Señor Jesucristo
el encuentro de Jacob con el ángel de Jehová en el día postrero. Hemos visto este misterio de la venida del ángel de Jehová para el día postrero, conforme a como está prometido, para así cumplir las promesas de la venida de Cristo, de la venida del ángel del pacto, de la venida del ángel de Jehová, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el ángel de Jehová del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el ángel de Jehová es el Señor Jesucristo, y Él, para el día postrero, vendrá manifestado en carne humana en su ángel mensajero, conforme a sus promesas. Ha sido para mí un privilegio muy grande darles testimonio del encuentro de Jacob con el ángel de Jehová, lo cual sería actualizado en este día postrero, conforme a como hemos visto en la lección bíblica de esta ocasión. Hemos visto lo que significa para nosotros y para este tiempo final el encuentro de Jacob con el ángel de Jehová. Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes, dándoles testimonio del encuentro de Jacob con el ángel de Jehová, actualizado en este día postrero, conforme a las promesas de la venida del ángel de Jehová, de la venida de Jesucristo para el día postrero, para su iglesia y luego para el pueblo hebreo. Que las bendiciones del ángel de Jehová, de nuestro amado Señor Jesucristo, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y pronto todos seamos transformados y seamos raptados y vayamos a la cena de las bodas del Cordero en la casa de nuestro Padre Celestial. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas tardes. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín, para continuar en este encuentro juvenil nacional, joven, eternamente jóvenes. Hemos visto cómo obtendremos esa transformación. Es en el encuentro con el ángel de Jehová, velado y revelado en carne humana, en el ángel del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín, para continuar. Dios les bendiga.